el debate. Luego escucharé la postura del grupo B. Adelante, por favor. ¿Está bien así o apago la luz? Para que se vea mejor. ¿Está bien? No, está bien, está bien, está bien. Buenas noches ante todos, docentes y compañeros. Reciban un saludo cordial quienes habla es la alumna Alexandra Morales. En esta ocasión vamos a hablar sobre la aplicación de la esclavitud en la historia de la humanidad, en la cual nosotros nos vamos a enfocar en los siguientes aspectos, que tocaremos cada uno de nosotros, los ponentes, y se les irá detallando. Hablamos de la esclavitud. La esclavitud mayormente se basa en la privación de la libertad. Esto se dio a inicios del siglo XIX y a fines del siglo XX. Las características de las personas que realmente carecen de derechos, mayormente son los derechos que se les ha mayormente se les ha mayormente se les ha vulnerado el derecho de la igualdad y de la libertad. Pero bien se sabe que la esclavitud mayormente no es un asunto del pasado, también se viene dando actualmente en distintas formas, mayormente en el trabajo infantil, que hoy en día lo seguimos viendo, también en la trata de personas y la servidumbre por deuda. ¿Quién continúa, por favor? Me avisan cuando quieran cambiar de diapositiva para cambiarla. Ahí está. Vamos a definir la esclavitud. A partir de siglo aparecen los movimientos abolicionistas de la esclavitud gracias a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, la Revolución Industrial. La Convención sobre la Esclavitud entró en vigor en 1927 y la recogida de la prohibición de la esclavitud, que se considera como un crimen contra la humanidad. La utilidad de la esclavitud a lo largo de la historia. La esclavitud es de suma importancia en la historia del mundo, ya que la esclavitud es como un capítulo en la propia historia internacional y de gran reflexión sobre el hecho que el derecho a la esclavitud fue uno de los elementos formativos del derecho occidental, la cual es una fuente en sí del derecho. En Egipto la esclavitud se vio reflejada en trabajos forzados consistentes en la obligación por parte de los campesinos de trabajar en obras y de infraestructura. Su utilidad lo vemos reflejados hoy en día en la construcción de los grandes edificios monumentales que realizamos. Para seguir con la exposición, en la antigua Grecia, la esclavitud tiene una etapa en la historia muy esencial para el funcionamiento de la democracia ateniense. ¿Por qué? Porque en base teníamos la construcción, la agricultura, la artesanía. En la antigua Roma, en la cual tenemos como referencia, y se va a dar un ejemplo de por qué es que estamos en parte a favor de la esclavitud y por qué nuestra posición, para explicarlo bien. Vamos a señalar el conjunto de Giza, que es el Coliseo romano, y cómo la esclavitud se convirtió en un pilar económico vital para Roma, lo cual les permitió mejorar como imperio. Y todo ello nos dejó el Corpus Juris Civilis, que es nuestro objeto de estudio y que nos da a conocer nuestras bases y contenidos del derecho antiguo romano. Gracias. Como pueden ver en la diapositiva, en la Edad Moderna, la esclavitud estaba orientada a la producción de monocultivos a gran escala como la caña de azúcar, algodón y el café. También podemos decir que en los reinos hispanos los esclavos eran los moros. El más grande aporte que nos deja la esclavitud es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como conclusión, la esclavitud es útil para estudiar conceptos importantes de la historia del derecho en general, ya que con base en el tema de la esclavitud
nosotros mismos podemos profundizar nuestros conocimientos sobre el corpus juris civilis, las reales cédulas, testamentos, demandas de libertad, sobre la esclavitud en el common law y en el civil law, entre otros. Gracias. Muy bien, gracias. ¿Continúa? O ya... Gracias. Sí, pasamos al debate. Ok. A ver, muy bien. Entonces, en este caso, aquí la postura, así como lo han vertido, ellos están a favor precisamente, ¿no?, de la esclavitud por los puntos de vista que han vertido, ¿no?, por las leyes, por las grandes construcciones, tales como el Coliseo también que han referido, y las normas legales también que a través de la historia han servido de base para la esclavitud. En ese sentido, ahora vamos a escuchar la posición de ustedes, ¿no? ¿Cuál es la postura para que empecemos al debate del día de hoy, ¿no? Tenemos en este grupo precisamente los que están en contra de la esclavitud a Alejandro, a Enrique, a Daniel, a Henry y a Yas. Bueno, los encontramos. ¿Tienen para proyectar algo? No, ok. No sé. No, en nuestro caso quisiéramos ir directo al debate, creo que es la materia de... Ok, de muy esta- bien. Entonces, en ese sentido, su punto de vista en cuanto al planteamiento que ellos dicen, ¿no?, que están a Sí, favor claro. con todo lo que han mencionado. En primer lugar quisiera agradecer a la presencia de la audiencia. Muy buenas noches. Doctor, igualmente, muy buenas noches. Gracias, es un honor para mí estar con ustedes. Y es evidente que queremos sumergirnos directamente al debate, que es el punto importante, dejando de lado la exposición. De tal modo, quisiera darle o cederle la parte a mi compañero para que pueda empezar. Muy bien, gracias. Ante todo vamos a empezar con la controversia. La controversia planteada para el grupo A es cuál es la utilidad de la esclavitud, y esa es su parte que yo quisiera escuchar, ante todo. En este debate vamos a debatir nuestro punto, que es la abolición de la esclavitud, y la de ustedes, cuál fue la utilidad. Ya lo plantearon, las construcciones, ya pusieron por qué estaban sosteniendo precisamente su punto de vista de... Lo que dieron fue una definición de la esclavitud. No, pero también dijeron por qué estaban a favor. Pero a ver, ¿podemos puntualizar lo que quiere el grupo B para empezar el debate? ¿Puntualizar lo que ya mencionaron ustedes? Algo que aportó la esclavitud, ¿no? Fue los colonos británicos y holandeses. Los colonos británicos y holandeses dependían obviamente de los esclavos para establecer sus granjas y poder construir los nuevos pueblos y ciudades que al final ahora conformaron lo que es Estados Unidos. ¿Alguien más del grupo quiere puntualizar por qué están a favor? Bueno, siendo de manera... Bueno, hablando de manera directa y concreta, para no dar vueltas en asuntos ni nada, ¿no? Creo que la esclavitud, si nos referimos, es nosotros al hablar de favorecer, estemos a favor de la esclavitud, no queremos dejar de lado aquellos aspectos extremos, negativos a los cuales fueron sometidos estas personas. No, sabemos que esto es relevante, pero también tenemos que tener en cuenta lo que nos dejó y por qué tenemos que defender esta posición, la cual nos tocó. Tenemos que buscar las soluciones. Ahora, tengamos a ver que más que esclavos eran trabajadores. Tengamos en cuenta un punto que creo que no mencionaron, son las creencias religiosas en las cuales los esclavos creían fielmente a ello, se basaban en su Dios, así que se sometían a trabajos. Y creo que eso lo hemos visto, lo hemos leído en la Biblia. Entonces ellos, bueno, creían, ¿no? Estoy sirviendo a mi Dios, así que doy el 100% de mí de manera laboral. Otro punto en los cuales, si fuesen, o sea, yo lo veo como trabajadores y no como esclavos. ¿Por qué? Porque en el anfiteatro de Flavio, que lo que nombré, en el Coliseo Romano y en el conjunto de Giza, se encontraron sepultados. O sea, en cambio, cuando tú tienes un esclavo, que es como un ganado, un bien, que de la manera en que ustedes lo puedan ver, agarras y te lo desechas y lo dejas en un lado. Si no, en cambio, no, acá recibieron una sepultura.
último punto. Bueno, yo creo que ya han establecido los puntos, ¿verdad? Las construcciones, el progreso que se ha visto de la historia que hay a través, ¿no? Que se ve que fue si bien la esclavitud se dio, pero se justifica con los hechos relevantes de las construcciones. Y otra es que, a pesar de que se les sometió a esa esclavitud, ¿no? Se les dio un trato humano, en tanto se les daba una sepultura adecuada, con ser humano, no obstante eran esclavizados. Esa es la postura. Ahora, por favor, la posición de ustedes. Ok, muchísimas gracias. Partiendo desde el punto que se menciona en el sílabo, que es la necesidad de eliminar la esclavitud, partimos desde puntos muy importantes que vienen a ser a lo largo de la historia, que ha sido basado en razones éticas, morales, económicas y políticas. En cuanto a la esclavitud, fue considerada en realidad una violación a los derechos humanos fundamentales desde ese entonces. Y justamente son los derechos humanos que nos regalan la libertad. En otro punto muy importante es que la esclavitud también ha sido asociada con el abuso, en el cual los esclavos han sido forzados a trabajar en condiciones inhumanas y han sido sometidos a abusos físicos y emocionales. Esta eliminación de la esclavitud ha sido vista como una forma de proteger a los individuos de tales abusos y de garantizar su seguridad. En cuanto a la esclavitud en relación con la economía, bueno, hay que evidenciar que estos propietarios explotaban a sus trabajadores y los obligaban a trabajar horas sin pagarles muchas veces. Esto llevó a la desigualdad económica y la obstaculización del progreso de las sociedades. Eso ha sido evidenciado en realidad a través de la historia. Y bueno, la abolición de la esclavitud ha sido vista como una forma de promover la igualdad económica y de mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Finalmente, la eliminación de la esclavitud también ha sido importante desde una perspectiva política. La esclavitud ha sido utilizada como un medio para mantener el poder, hasta el día de hoy lo vemos, y el control sobre ciertas poblaciones. La abolición de la esclavitud ha sido vista como una forma de promover la igualdad política y de garantizar que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos y oportunidades. Gracias. Muy bien, ¿algún integrante más? Dando el punto de vista de mi compañero, económicamente a nivel global, se ha comprobado que no era rentable tener esclavos, como mi compañero en su video mostró a Moisés dándoles una mejor calidad de vida, mejor alimentación, mejores tratos, que promovió mejores avances, que si en esa época ya se hubiera abolido la esclavitud, actualmente tendríamos mejores avances tecnológicos, culturales, mejores avances sociales, avances para la humanidad, a la historia. La explotación laboral y la esclavitud pueden parecer una forma barata de producir bienes, pero en realidad tienen consecuencias económicas muy graves, como mi compañero ya lo mencionó. Y tenemos que asegurarnos que la historia, la esclavitud en nuestra historia, nos tiene que enseñar a no volver a cometer esos errores, porque son errores que cometió la humanidad esclavizando y privándolos de una libertad que todos tenemos derecho actualmente. Como dijo, están en la Constitución, artículo número 2, inciso número 2, como dijo mi compañero. Muchas gracias por la información. Bien. Pero ¿cómo refutarían lo que dicen ellos? ¿No? Ellos dicen que sí está justificado por la construcción, claro, de lo que hemos mencionado, ¿no? Tú mejor de nosotros. las obras, Aunque no creo de todo. los derechos, eran sepultados como seres humanos, no obstante, viviendo bajo ese sistema de esclavitud. ¿Qué opinan de eso? ¿Justifican? ¿Cómo rebaten esos aspectos? Y claro, que han dicho ustedes un marco legal, pero ¿cómo? No en todos los imperios se vio eso. Ajá. Porque en otros eran peores. Por ejemplo, acá en el Perú se vio mucho eso. Trasladaban como animales a los seres humanos, como dice mi compañero, violando sus derechos, ¿ya?
los vendían como si fueran objetos, no mantenían un derecho, no se les trataba por igualdad, ya por el racismo, el color de piel también. Por eso le digo que no todos los imperios fueron iguales. O sea, no justifica la postura de Como dijo mi compañero, él los considera unos trabajadores. Un trabajador hoy en día se sabe que tiene beneficios. Se tiene una paga, en este caso no tenían ninguna paga. Lo único que tenían era una sepultura, como dijiste, y es verdad, en ese imperio. En los otros imperios no. El egipcio morían, mataban, los guardias mataban a los mismos esclavos o morían por hambre, era una horrible calidad de vida. Muy bien, ¿alguien más va a intervenir? Sí, si bien es cierto, las grandes civilizaciones hasta el día de hoy son objeto de estudio, no hay que dejar de lado que justamente la esclavitud hoy en día se ve. Es claro y es evidente que ha sido arrastrada hasta estos tiempos. La esclavitud moderna, como hoy en día se menciona, ¿no? Vemos la explotación infantil, explotaciones en el campo laboral, y como mis compañeros mencionaron también en las agroexportadoras, ¿no? Ese es el resultado de la esclavitud que ha dejado la historia, ¿no? Y no hay que negar que la esclavitud ha dejado resultados que hasta hoy en día se ven y se seguirán viendo, porque es un beneficio para quienes manejan las masas. Gracias. ¿Algo más que aportar? No, del grupo. Bueno, ellos definitivamente siguen sosteniendo que lo que ustedes refieren no es correcto, ¿no? Que la esclavitud pues, ha sido algo negativo para la sociedad, ¿no? Y que ha dejado huellas y violaciones de derechos humanos, y tenemos en consideración que no solamente hay que tener el aspecto de que eran enterrados adecuadamente o que eran vistos como trabajadores, pero esos no cumplían ese rol. ¿Qué dicen ustedes al respecto? ¿Siguen manteniendo su postura? Así es. Si bien la postura de mis compañeros es la necesidad de eliminar la esclavitud a lo largo de la historia, ellos han hecho referencia a la evolución de la esclavitud. Bien, como tienen una contraparte, ¿no? Alguien menciona que ya no debemos volver a cometer esos mismos errores del pasado, pero el otro compañero da un punto muy controversial, ¿no? Que sigue existiendo la esclavitud en la edad moderna, y si bien lo mencionamos en nuestra exposición, así es, hay países como en Brasil, en la India, en Sudán, en Mauritania, y hay distintos tipos de esclavitud, no solo la esclavitud laboral, incluso aquí en nuestra propia sociedad podemos ver la trata de personas, el trabajo infantil y los esclavos sexuales, que son las prostitutas, que hoy hay bastantes, ¿no? Y lo podemos ver en lugares como la Mona Lisa. Entonces no sé a qué se refieren con la abolición de la esclavitud, porque sigue existiendo. Y no entiendo muy bien su postura. Quisiera que me lo justifiquen, porque la esclavitud sigue existiendo y es un tema muy controversial hoy en día. Y estos aspectos reafirman de que sí, la esclavitud es algo bueno, porque sale, ¿no? De eso sale la economía que mueve a todo un país. Incluso lo pudimos reflejado en nuestra propia sociedad. El trabajo de la minca era un trabajo colectivo, pero también era un tipo de explotación por parte del Estado, pero benefició a nuestra propia sociedad indígena, ¿no? Un ratito todavía no acaba de... Ustedes tengan la palabra. Cuando nosotros escuchamos la palabra esclavitud, se nos viene a la mente diferencias económicas, sociales, cómo te puedan ver, cómo te puedan juzgar, ¿no? Entonces, si nos remontamos ahora en la época antigua, una persona libre podía convertirse en esclavo, ya sea de la manera en la que se puede endeudar, o puedas, o sea, asesinar y sabes que condóname la deuda o perdóname la vida, voy a ser un esclavo. Y le perdonaban la vida. Ojo que eso fue decisión propia. Ahora, si nos remontamos acá, a la época actual, entonces seguimos al punto de que la esclavitud es una diferencia, y es entre personas igual, con las mismas capacidades. Entonces enfoquémonos en el sector público, por ejemplo, en lo cual lo seguimos viendo, que tenemos acá el régimen CAS, que es el decreto legislativo 1057, a diferencia del régimen 728, en las cuales ambos cumplen las mismas funciones, pero el 728 tiene sus 14 sueldos, tiene sus remuneraciones y todos sus derechos laborales.
en mi caso, tiene un aguinaldo con 300 soles, que creo que vemos una diferencia, ¿no? No vemos la esclavitud antigua a la cual era sometido, pero hay una diferencia entre unas personas que cumplen el rol, y eso lo vemos en el sector público. Bueno, el grupo sigue sosteniendo la postura de que la esclavitud es favorable porque incluso ¿no? la forma de esclavitud no sexual, todo lo demás que hemos escuchado, dice que eso también ayuda a la economía. Y aparte los regímenes laborales también, bueno, que están en el sistema actual también favorecen es una forma de que existe la esclavitud y favorecen también al crecimiento de un país. ¿Qué dicen ustedes al respecto? Y bien dice mi compañero que la esclavitud ayuda a la economía, pero ¿cómo una esclavitud sexual o una trata de niños, de personas, puede ayudar a la economía? Está lastimando, está dando contra los derechos, ¿no? Yo no aporto eso. Yo tengo una pregunta. Tú te vas aquí en misma Ciudad Ica, pasas por calle Bolívar o San Martín y vas a ver prostitutas. Ese es un tipo de explotación sexual. También viene a ser parte de la esclavitud. ¿Pero tú crees que ellas están ahí obligadas? Son extranjeras. Están ahí trabajando porque necesitan sustento. Ahí es lo que se basa por qué sigue siendo importante la esclavitud. Pero es un tipo de esclavitud. Quizás nadie les está obligando, pero están por su propia voluntad. No podemos opinar y adelantarnos y ver que es así, porque tampoco podemos poner las cosas así. No sabemos qué ellos, en qué motivo, en qué circunstancias, de qué forma están trabajando, si quieren o no quieren. No hemos conversado con esas personas para opinar que sí les ayuda económicamente, quizás están pagando un préstamo, una plata que deben, o de qué forma han venido acá al Perú y cómo tienen que pagar sus pasajes, todo eso.